Leeremos el pasaje completo, el pasaje comenzando en el verso 12. Y dice así la palabra de Dios. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden ustedes sentarse en esta mañana. El tema para esta mañana, en este resumen que tendremos del mensaje La gloria séptuple del Señor, el resumen lo titularemos El que Juan vio. Juan se volvió para ver la voz que hablaba con él, y cuando él se volteó para ver, él vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Sabemos que cuando una voz habla, hay alguien que es el dueño de esa voz. Por lo tanto, cuando Juan se viró para ver al que hablaba con él, él vio a alguien. Él vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Y cuando él lo vio, él comenzó a ver los atributos que habían en ese que hablaba a él. Y encontramos que cada atributo de ese que hablaba con él, cada atributo fue simbolizado en la palabra de Dios. Y encontramos que Juan comienza a describirlo. Juan comienza a describirlo con los símbolos correctos de lo que en realidad él es en su labor como juez. Encontramos que luego de la descripción que Juan le da al Señor, encontramos que luego de él haberlo visto con todos estos atributos, él dice que cuando lo vio, él cayó como muerto a sus pies. Encontramos que nadie podía soportar la presencia del Señor en la manera en que Juan lo vio. Encontramos que cayó como muerto a los pies del Señor. Pero el Señor puso su diestra sobre Juan, diciéndole: no temas, yo soy el primero y el último. El primero y el último. A través de la historia bíblica encontramos tipificado al Señor como el primero y el último. Lo encontramos allá en las tribus de Israel como el primero
de las tribus de Israel y también como el último de las tribus de Israel. Así es que Él es el primero y el último. Él es el alfa y la omega. Él es el sumo sacerdote y Él es también el juez, el rey. Él es el abogado y Él es el juez. Él es el primero y el último. Él es el cordero, pero también Él es el león de la tribu de Judá. Por lo tanto, sabiendo quién es Él y sabiendo que en Él se cumplen todos los tipos y figuras para su primera y segunda venida, como el primero y el postrero, entonces podemos ver que aquí el Señor se le identifica a Juan. Tenemos que nosotros entender que Juan, el discípulo amado, Juan el teólogo, representa a la iglesia virgen del Señor, pasando a través de todas las etapas de la vida de la iglesia del Señor, desde el comienzo hasta el final, desde los días allá de la primera venida del Señor hasta los días de la segunda venida del Señor. Juan el discípulo amado representó, tipificó a la iglesia. Por eso es que en la visión apocalíptica encontramos a Juan siendo llevado para ver diferentes cosas en la visión apocalíptica, y así él estaba pasando por diferentes edades, estaba pasando por diferentes etapas y viendo en cada etapa las cosas que acontecerían en la vida de la iglesia a través de las diferentes etapas por las cuales la iglesia del Señor habría de pasar. Luego que Juan, el discípulo amado, pasa por todas esas etapas, luego escucha una voz en lo alto y ve una puerta abierta en el cielo y escucha la voz que le dice: sube acá. Encontramos que Juan, así como se volteó para ver la voz que hablaba con él, aquí en esta otra ocasión, él mirando hacia arriba, viendo una puerta abierta, escucha una voz que lo llama a subir hacia arriba. Esto representando que después que terminan las 7 edades de la iglesia gentil, luego entonces la voz del Señor no estará en ninguna de las 7 edades de la iglesia, las cuales son edades terrenales, sino que estará arriba, en una edad celestial, donde estará una puerta abierta, y esa puerta abierta, la puerta siempre es el Señor. Él dijo en su primera venida: yo soy la puerta. Por lo tanto, siendo Él la puerta en la primera venida, Él es la puerta en la segunda venida. Y cuando esa puerta se abre, cuando la segunda venida del Señor se abre para el pueblo de Dios poder entrar por esa puerta, entonces escuchan la voz del Señor hablando arriba. Y el llamado del Señor es a subir arriba. A subir arriba entrando por esa puerta que se ha abierto para todos los hijos de Dios, con la promesa que les será mostrado todo lo que habrá de acontecer después
de las 7 edades de la iglesia gentil. Por lo tanto, entonces, ya Dios no estará revelando nada a través de las 7 edades de la iglesia con los 7 mensajeros de las 7 edades, sino que el Señor está arriba, en donde está esa puerta abierta. Esa puerta abierta es la segunda venida del Señor, abierta, revelada para el pueblo de Dios. Esa puerta nunca estuvo en ninguna de las 7 edades de la iglesia para ser vista o para ser abierta. Siendo que esa puerta abierta está arriba y no abajo, entonces tenemos que ver y entender que esa puerta abierta está en una edad celestial. Y esa edad celestial es la edad celestial de la piedra angular, porque la piedra angular es el Señor en su segunda venida. Por lo tanto, en su edad estará abierta esa puerta para entrar a esa edad todos los hijos de Dios que estén viviendo en esta tierra, para ver esa puerta abierta. Todos los que pueden ver esa puerta abierta entonces podrán escuchar la voz que sale desde arriba por esa puerta, con la invitación de subir por esa puerta a ese lugar celestial, a esa edad celestial, en donde el Señor estará revelándole a todos sus hijos las cosas que no fueron reveladas en las 7 edades de la iglesia, y las cosas que acontecerán después que las 7 edades de la iglesia han concluido. Por tal razón, entonces, así como Juan, el discípulo amado, al ver al Señor, cayó como muerto, también la iglesia del Señor, al ver al Señor en su venida como juez, con todos estos atributos, encontramos que causa un efecto tan grande que la iglesia del Señor de momento recibe un efecto simbolizado al efecto o por el efecto que recibió Juan, el discípulo amado. Pero ahí la diestra del Señor, el poder del Señor manifestado en su venida conforme al orden de su venida, entonces es depositado, es colocado sobre la iglesia, y ese poder le da aliento y revive a la iglesia del Señor. Encontramos que el poder de Dios a través de las 7 edades de la iglesia estuvo manifestado a través de cada uno de los mensajeros. La diestra del Señor manifestada. Y aquí, cuando ya el ministerio de los 7 mensajeros ha concluido, encontramos que nuevamente la diestra del Señor es manifestada para revivir a la iglesia del Señor. La diestra del Señor es colocada sobre los escogidos, sobre la iglesia virgen del Señor. Y ese poder es manifestado en la manera que es prometido en la palabra de Dios. Es manifestado por el Señor en su venida como el juez, como
Rey de reyes y Señor de señores, como el león de la tribu de Judá. Por eso es que encontramos que este mismo que vio Juan, el discípulo amado, con estas 7 virtudes, ese es el mismo que coloca su diestra sobre él para revivirlo. Y encontramos que también le habla palabras de aliento, palabras de amor, les habla palabras que le dan ánimo para seguir adelante y recuperarse. Encontramos que le dice: no temas. Luego de poner su diestra sobre él, la primera cosa que le dice es: no temas. Siendo que el tiempo ha terminado, siendo que las 7 edades de la iglesia ya han concluido y el Señor ha terminado su labor como el Cordero de Dios, como el intercesor, como el sumo sacerdote, y ahora cuando Juan lo ve con esos 7 atributos que lo identifican como juez, porque tiene su cinta de oro sobre su pecho, sobre sus hombros. Encontramos que eso causa una situación de gran temor. A Juan le causó gran temor, porque ya el Señor no estaba como sumo sacerdote, ya no estaba como intercesor, ya no estaba como abogado, sino como juez, como rey. ¿Para qué? Para presentarse mostrando sus 7 gloriosos atributos que lo califican como un juez capacitado para juzgar a este mundo y dictaminar el juicio correspondiente. Juan se siente atemorizado, Juan se siente desconcertado, se siente debilitado, se siente que va a morir. Pero para Juan, así como también para los escogidos, siendo el Señor juez, hay que entender que Él primeramente fue nuestro abogado. Siendo el Señor rey, hay que entender que Él primeramente fue sumo sacerdote y llevó a cabo la labor. Por lo tanto, el juez y rey es también el que fue nuestro abogado y nuestro sumo pontífice para interceder por nosotros. Por esa razón, entonces, todos los hijos de Dios no deben temer, no deben temer a los juicios que ha de dictaminar para este mundo el juez que se presenta bien calificado con sus 7 atributos. Porque para los hijos de Dios, Él les dice, como le dijo a Juan: no temas. No temas. ¿Por qué? Porque el caso de los hijos de Dios está en las manos del juez. Porque el juez también fue el abogado y él arregló bien todo el caso de los hijos de Dios, lo defendió como debía defenderlo, él intercedió por todos los hijos de Dios, y entonces el dictamen del juez con relación a los hijos de Dios es favorable. Por lo tanto, no teman. No hay motivo para temer cuando
se ve al Señor como juez, porque el juez es también nuestro abogado. Por lo tanto, el caso nuestro está concluido. El caso de los hijos de Dios ha quedado concluido a favor de todos los hijos de Dios. ¿Por qué entonces han de temer los hijos de Dios? No hay entonces razón para ellos temer, sino para regocijarse, porque el caso de los hijos de Dios ha quedado resuelto ante la corte divina. La sentencia es a favor de los hijos de Dios. Pero también todos escucharán la sentencia con relación a aquellos que reclamaban esta tierra como propiedad de ellos sin ser hijos de Dios. Y ahí entonces es el momento en donde la sentencia será leída, será dada a conocer, y esta tierra entonces tendrá que ser desocupada para ser entregada a todos los hijos de Dios. Porque escrito está: los mansos heredarán la tierra, recibirán la tierra por heredad. Los hijos de Dios son los dueños originales de esta tierra, y esta tierra pasará nuevamente a las manos de los hijos de Dios. Y aún más, el juez dará a conocer todo lo relacionado a la sentencia que el Dios Todopoderoso dicta sobre esta humanidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que para Dios, el cual es el juez, tenemos nosotros que entender que para Él dar a conocer su sentencia, para Él dar a conocer todo lo que en la corte divina se lleva a cabo, Él tiene entonces que hacerlo en la segunda venida del Señor, conforme al orden de su venida. Y así también hablar la sentencia correspondiente en este tiempo. Y luego Dios ejecuta eso que ha de ser hablado o dado a conocer. Porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Si Dios ha de hacer algo en este tiempo como Él ha prometido en su palabra, Él lo dará a conocer en esta tierra a través del profeta que Él tenga para hacerlo. Por lo tanto, el juicio divino será dado a conocer de esa manera. En la primera venida del Señor, Él, cuando leyó allá en Isaías capítulo 61, encontramos que Él llegó hasta cierto lugar, porque el resto de esa escritura correspondía para su segunda venida. Porque en su segunda venida es el tiempo en que Él dice que Él anunciará el día de venganza del Dios nuestro. Él anunciará entonces la sentencia que es dictada en la corte divina y que es dada a conocer en esta tierra a los habitantes de esta tierra a través
de la segunda venida del Señor. El Señor en su segunda venida, conforme al orden de su venida, le anunciará el día de venganza, el día de juicio a esta humanidad. Todas esas cosas son así porque es en este tiempo final en que la corte divina se reúne para efectuar ese juicio que está anunciado en la Escritura. Y lo que ocurre en el trono de Dios luego es reflejado aquí en la tierra, en el trono de Dios que Él tenga aquí en la tierra para Él manifestarse. O sea, que el trono de Dios, el trono que es invisible, en donde Dios está, es reflejado en un trono visible, en un trono terrenal, en donde Dios se manifiesta para dar a conocer las mismas cosas que ocurren en el campo espiritual, en la dimensión invisible, en el trono divino. Así es que todas las cosas que estarán ocurriendo en la séptima dimensión, en donde está el trono divino, todas esas cosas serán reflejadas aquí en la tierra. O sea, a medida que las cosas ocurran allá, se reflejarán acá. Por lo tanto, para saber lo que estará pasando en la séptima dimensión, entonces podremos mirar lo que Dios estará haciendo acá, y por lo que Él haga acá, en la dimensión en que nosotros podamos verlo actuar, podremos saber lo que estará pasando en la dimensión invisible. Así es que, conociendo estas cosas, podremos nosotros estar al tanto de las cosas que estarán pasando en el trono de Dios. Podremos estar atentos para ver las cosas que están pasando en la dimensión invisible, en la séptima dimensión en la cual habita Dios. La séptima dimensión es la dimensión de Dios. Ella se hará manifiesta aquí en la tierra en la manera que Él prometió. Porque lo visible manifiesta lo invisible. En palabras más claras, lo invisible se manifiesta a través de lo visible. Así es que Dios tendrá una representación aquí en la tierra. La corte divina se hará manifiesta aquí en la tierra. Así como a través de las 7 edades de la iglesia se estuvo manifestando lo que estaba aconteciendo ante la presencia de Dios en el trono de Dios durante el tiempo de intercesión.
Ahora, nosotros viendo estas cosas y estudiando bien el tema, el que Juan vio, porque lo que Juan vio y al que Juan vio será visto por los escogidos que vivan en este tiempo, cuando Él aparezca con el cinto de oro sobre su pecho, sobre sus hombros, con esos 7 atributos que lo califican como juez de toda la tierra, de todo ser humano. Entonces, sabiendo que eso mismo será lo que verán los escogidos que estarán viviendo en esta tierra, pero que no verán los símbolos, sino lo que significan esos símbolos. Ellos verán la realidad de esos símbolos. Entonces, nos conviene con detenimiento examinar bien lo que todo esto significará para los hijos de Dios. Encontramos también que el Señor, luego de decirle a Juan que no temas, porque siempre que hay peligro, siempre encontramos que Dios dice, no temas. En este tiempo final, ante la presencia de Dios, para la humanidad hay un grande peligro. Pero Dios le dice a sus hijos, ustedes no teman. El caso de ustedes ya está resuelto. También hay grande peligro por los juicios que han de caer, por los problemas que han de venir y por un sinnúmero de cosas que dice la Biblia que han de acontecer en esta tierra. Pero el Señor en una ocasión dijo, orad que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Por lo tanto, no temas. Yo soy el primero y el último, el primero y el postrero. Él es el que vino en su primera venida y Él es el mismo en su segunda venida. Lo único que Él hace es que cambia de velo de carne, pero es el mismo Señor. Es el mismo Dios manifestándose en esta tierra como Él prometió hacerlo. Y Él sigue diciendo, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice aún más, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del infierno, porque Él, en su primera venida, cuando Él allí murió en la cruz del Calvario, luego Él descendió al infierno y allí entonces Él tuvo una gran victoria y tomó las llaves del infierno. Y también Él luego pasó al paraíso y del paraíso luego pasó nuevamente a la tumba y allí Él resucitó. Por lo tanto, Él le quitó las llaves al diablo. Él le quitó las llaves de la muerte y del infierno. Y Él dice, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Por lo tanto, entonces, los hijos de Dios que han muerto a través de las edades del pasado están seguros. Ellos
saben que aunque ellos hayan muerto, hay alguien que tiene la llave y que en el momento determinado Él podrá abrir y entonces los muertos podrán salir. Los muertos en Cristo. Y aún después para el juicio final, como Él tiene las llaves, Él abre para que todos salgan. Por eso Él dice que Él es el que abre y ninguno cierra. Y el que cierra y ninguno abre. Porque Él tiene las llaves. Él no solamente tiene las llaves de la muerte, Él tiene también las llaves del infierno. Él tiene también las llaves de la vida. Él tiene las llaves para abrir toda puerta que esté cerrada. Por eso, para abrir la puerta abierta que Juan vio en el cielo, Él también tenía las llaves para abrir esa puerta, para abrir la segunda venida del Señor. Teniendo Él las llaves, Él es el que abre y ninguno cierra. Cuando Él abre una puerta, no hay quien la pueda cerrar. Y cuando Él la cierra, no hay quien la pueda abrir. Ahora, Él dice que tiene las llaves de la muerte y del infierno, el Hades. Así es que los que están muertos, los santos no mueren, sino que están dormidos. Él en el momento preciso, Él abrirá y los santos se levantarán. Porque Él tiene la llave para abrir esa puerta. Y también tiene las llaves del infierno. Bueno, ¿y qué va a hacer Él con las llaves del Hades, del infierno? Bueno, vamos a comenzar de atrás para adelante. Él tiene un momento señalado en donde todos los que están en el infierno tienen que salir para presentarse delante del trono de Dios para ser juzgados. Y el infierno y la muerte darán todos sus muertos para presentarse ante el trono de Dios. Y como Él tiene las llaves, cuando Él abra, tienen que salir. Luego encontramos también que el infierno fue el lugar a donde Él fue en aquellos días, aquellos 3 días que Él estuvo muerto luego de ser crucificado. Él tomó las llaves, por eso Él pudo entrar y luego pudo salir. Si no, ¿cómo podía salir? Luego encontramos que para el tiempo final el infierno estará sobre la tierra. Por lo tanto, encontramos que la tercera etapa del Señor fue descender al infierno para predicarle a las almas encarceladas. Y encontramos que la tercera etapa será en la venida del Señor para predicarle a las almas encarceladas. Él teniendo las llaves, Él sabrá cómo hacer para entrar y predicarle a las almas encarceladas. Y también para llevar a cabo la liberación de aquellas personas
que están escritas en el libro de la vida, las cuales han de ser libertadas en esa tercera etapa en donde el Señor se manifestará para libertar de la casa del infierno a esas personas que están allí aprisionadas y que Dios ha prometido que los ha de libertar. Esto fue señalado, fue mostrado allá en el tiempo del precursor de la segunda venida del Señor. En él fue reflejado lo que el Señor hará en su segunda venida para libertar de la casa del infierno a todas esas personas que tienen sus nombres todavía escritos en el libro de la vida, pero que fueron aprisionados en ese lugar. Nos dice el precursor de la segunda venida del Señor que dice que él tuvo un sueño, el precursor de la segunda venida tuvo un sueño. Dice, la otra mañana tuvo un sueño, yo no soy un soñador y no sueño muy a menudo, pero yo soñé que estaba viendo a un hombre, a un sujeto joven encadenado. Él estaba tratando de soltarse y dije, alguien me dijo, esas son personas horribles, no tengas nada que ver con ellas. Y yo viendo a este joven, a este hombre joven soltándose de sus cadenas, así que lo dejé solo. Pensé, veré lo que él hace. Así que se soltó y era un buen individuo. Y yo veía a otros tratando de soltarse. Ahora esto es solamente un sueño. Y yo caminaba en esa forma y vi a un hermano, Roy Borrell, un buen amigo mío que vive en California. Parecía como que había algo malo, sus ojos estaban medios cerrados y una gran y quizás cáncer o algo sobre sus ojos, y alguien estaba tratando de alejarme de él. Clamé, hermano Borrell, en el nombre del Señor Jesús, salga de eso. Y él sencillamente apenas podía hablar y dijo, hermano Branham, necesitará tomar algo más que esto. Yo sencillamente no lo comprendo. Hermano Branham, sencillamente no lo comprendo. Le dije, oh, hermano Borrell, yo le amo. Y alguien me aló, y yo miré, y era una dama parada aquí, la cual, cuando yo era un muchachito, yo acostumbraba a transportar comestibles del colmado a la casa de las personas. Y su nombre era señora Fenton. Ella aún vive en Jeffersonville y es una amiga personal de mi esposa y mía. Los de esto, dijo, esta es una casa del infierno. Y dijo, usted ha sido mal interpretado. Y dijo, y usted también malentendió a estas gentes. Usted ha sido malinterpretado y usted también malentendió a estas gentes. Dijo, esta gente es buena. Y yo miraba aquello.
como un gran sótano, grandes paredes debajo de una gran cueva y grandes barras de hierro de 8 o 10 pulgadas de grueso. Y gente demente retorcían los brazos y las piernas batiendo la cabeza así. Y ella estaba gritando, diciendo: liberte al pueblo, liberte al pueblo, hermano Branham. Decía: ayúdenos, estamos en problemas. Ella misma, yo la conozco, ella pertenece, creo, a la Iglesia de Cristo o a la Iglesia cristiana, llamada Iglesia llamada Iglesia de la Hermandad. Yo miré alrededor y dije: me gustaría poder ayudarlos. Y continué mirando alrededor. Mi pequeña migaja de cuerpo y aquellas grandes barras de hierro y aquella pobre gente allí, y usted no podía llegar a ellos. Aquellas barras de hierro estaban colocadas muy cerca una de la otra. Y yo miraba y ellos estaban batiendo la cabeza como si estuvieran locos. Y yo veía alguna luz parpadeando allí. Y yo miré hacia arriba y allí estaba el Señor Jesús parado en una nube. Y allí estaba el Señor Jesús parado en una luz de arco iris a su alrededor. Él estaba mirando directamente a mí y dijo: liberta a esa gente. Y se fue. Y yo pensé: bueno, ¿cómo puedo libertarlos? Yo no tengo suficiente fuerza en mis brazos para romper esas barras. Así que dije: casa del infierno, entrégalos en el nombre del Señor Jesucristo. Y hubo una corriente y un estallido, y la roca rodando, y barras cayendo, y gente corriendo y gritando: libertados. Y gritando lo más alto que su voz le permitía, y todos fueron libertados. Y entonces yo estaba gritando: hermano Roy Borrell, ¿dónde está usted? ¿Dónde está usted? Dios está libertando a su pueblo. ¿Dónde está usted, hermano Borrell? Me he maravillado por eso. Aquí podemos nosotros ver las cosas que han de acontecer siendo reflejadas en el séptimo mensajero de la séptima edad, en el precursor de la segunda venida del Señor. Y le fue mostrado en un sueño. Y lo que él hizo en ese sueño es lo que el Señor hará en su segunda venida, conforme al orden de su segunda venida. Y eso es lo que traerá la gran victoria del amor divino. Eso será la manifestación de la tercera etapa, porque Él tiene las llaves de la muerte y del infierno también. Por lo tanto, Él podrá libertar a esa gente buena del infierno, porque Él podrá abrir para que salgan esas gentes que están en esa condición. Encontramos nuevamente en el mensaje, leí en el mensaje titulado Obra es Fe Expresada, en la página 5 y página 6, predicado por el hermano Branham, y ahora leeré en el mensaje titulado Parado en la Brecha, página 37 y 38, donde dice: y quizás este es el gran tiempo que se aproxima, es el que hemos estado esperando. Y seguro que esto en sí mismo será una tremenda cosa que traerá a cumplimiento y puede hacer acontecer la tremenda victoria del amor divino. Y ese es el verbo antes del adverbio. Entonces es
divino amor, lo cual es Dios. ¿Ven? Y se necesita el amor de Dios para avanzar hacia afuera en la línea del frente y pararse en la brecha por el pueblo. Y estos riquis y riquetas que son tan imprudentes en palabras, que yo lo he llamado riquis y riquetas, Dios me dé entendimiento, Dios me dé entendimiento. Yo no debería hacerlo, porque muchos de ellos son todavía sus hijos. O sea, hijos de Dios. Muchos de ellos todavía son sus hijos. Ellos no pueden remediarlo por cuanto ellos actúan tan diferentes. Muchas de estas viejas, frías y formales iglesias los tienen. Es el espíritu que está sobre de ellos, y ellos están en prisión, tanto como estaba Israel en prisión. Así como cuando Moisés fue a libertarlos a ellos de la esclavitud. Seres humanos que aman a Jesucristo le servirían a Él si ellos solo supieran el medio de cómo servirle a Él. Y ellos están en esclavitud bajo las denominaciones que le dicen: no hagas esto y no hagas lo otro. Pero el llamado de Dios tiene que venir. Quien quiera marchar hacia la tierra prometida, que marche. Estamos en camino hacia la tierra prometida. Amén. Dejadlos que vengan a marchar. Estamos en nuestro camino para encontrar a Cristo en el tiempo del fin. Y yo he querido traerles a ustedes para que pudieran ver y mostrar a ustedes. Ahora ustedes pueden ver en esta ocasión lo que está prometido que Dios estará haciendo en este tiempo. Fue mostrado y tipificado y reflejado en el séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia, el cual fue el precursor de la segunda venida del Señor. Y así también en los demás mensajeros de las 7 edades de la iglesia fueron reflejadas diferentes cosas que el Señor hará en su segunda venida. Por lo tanto, entonces, viendo al que Juan vio, este es motivo para ver y entender lo que significa la venida del Señor. Ver y entender lo que Él hará en su venida como juez, como el león de la tribu de Judá, como el Rey de Reyes y Señor de señores. Estando en la edad del amor divino, entonces la victoria será la victoria del amor divino. Estando en la edad más grande y más gloriosa de todas, la edad de la venida del Señor, entonces las cosas que Dios estará haciendo serán las cosas que Él prometió que haría en la segunda venida del Señor. Y Él, teniendo las llaves de la muerte y del infierno, todas las cosas que Él tenga que hacer, Él las ha de hacer. Él prometió que ha de resucitar a los santos que partieron en las edades del pasado. Él tiene la llave para hacerlo. Él prometió que hará una resurrección espiritual. Él tiene la llave también para hacerlo. Él ha prometido llevar a cabo una gran liberación como la que llevó a cabo Moisés allá en Egipto para sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Él tiene la llave para hacerlo nuevamente en lo espiritual. Él tiene la llave para hacerlo.
Él promete hacer estas cosas en este tiempo final, y para hacerlo, Él entonces tiene que presentarse como juez con sus 7 gloriosos atributos que lo identifican y lo cualifican como el juez que está prometido que habría de venir. Recuerden todos que ese es el Señor, ese es Dios, en la forma que Él lo cumpla, en la forma que Él manifieste esos atributos, y en el velo de carne que Él se manifieste para cumplir su segunda venida. Eso queda de parte de Dios. Él es el que elige a través de quien Él ha de cumplir su segunda venida. Y cuando Él la cumpla, entonces será un profeta. La venida será cumplida en un profeta. Por lo tanto, el velo de carne nunca será Dios. Debemos entender estas cosas para nunca cometer el error que Juan cometió, porque el velo de carne siempre será un hijo de Dios que vivirá sobre esta tierra juntamente con todos los hijos de Dios que estén viviendo en esta tierra. Así es que Él lo ha hecho siempre, y así es que Él lo hará en este tiempo final. Por lo tanto, el instrumento en que Él lo cumpla preferirá siempre que le llamen hermano, y que entiendan que el Señor será el que estará con Él y en Él, pero que Él no será el Señor. El Señor estará en Él cumpliendo su venida. Bueno, conociendo estas cosas, entonces todo esto nos ayuda para nunca ser unos fanáticos, para nunca ser unos ignorantes, para nunca ser personas que estemos actuando incorrectamente, sino que nos hace ser personas conocedoras de la realidad, conocedoras de las promesas de Dios para este tiempo y la manera en que Dios cumple esas promesas. Y estar entonces nosotros tan firmes en el cumplimiento de las promesas, pero tan fuera de todo fanatismo, que cualquier persona se preguntará: ¿y cómo usted puede saber y entender y ver el cumplimiento de esas promesas y mantenerse sin fanatismo? Todo eso es porque los entendidos entenderán. Y si los entendidos entienden, al entender estas cosas de la manera correcta, entonces eso nunca le lleva al fanatismo, sino que el cumplimiento de las promesas de Dios nos llevan al realismo. Y cuando una persona es realista, no es un fanático. Un realista es uno que reconoce la realidad de lo que está aconteciendo. Reconoce la realidad de lo que Dios prometió para este tiempo, y no se va ni a diestra ni a siniestra, sino que se mantiene en el centro de la palabra de Dios, se mantiene en el centro de la voluntad de Dios. Y es tan realista que los sentimientos ni el emocionalismo lo pueden mover. Solamente lo mueve la palabra de Dios, y lo mueve para ver y creer y practicar lo que debe practicar en el tiempo en que está viviendo.
Así es que el pueblo de Dios en el tiempo final será un pueblo tan realista, será un pueblo tan entendido, que muchas personas se sorprenderán de saber que han visto y han recibido y han entendido las promesas de Dios para este tiempo, y sin embargo se mantienen tan serenos, se mantienen tan firmes y se mantienen tan entendidos que no hay nadie que pueda señalarlos como unos fanáticos. Y si alguien los señala como unos fanáticos, será por ignorancia de esas personas que pueden pensar que los hijos de Dios sean unos fanáticos. Pero los hijos de Dios no serán unos fanáticos, sino que serán creyentes de las promesas de Dios para el tiempo en que vivimos. Así como creemos todas las promesas que fueron cumplidas en el pasado, también creemos las promesas cumplidas para el presente. Y si por creer lo que Dios prometió le llaman a algún hijo de Dios fanático o le llaman loco, entonces tomamos las palabras del apóstol San Pablo, que dijo: conforme al camino que llaman herejía, sirvo al Dios de mis padres. Si es que alguien puede pensar que el creer las promesas de Dios para este tiempo es una herejía, entonces conforme a lo que cualquier persona pueda conceptuar como una herejía, servimos al Dios de nuestros padres. Pero para nosotros no será nunca una herejía, porque creer la palabra de Dios para el tiempo en que uno vive nunca ha sido, ni es, ni será una herejía, sino que es una realidad de lo que Dios prometió. Y creer lo que Dios prometió, eso solamente identifica a la persona como un creyente verdadero, como un hijo de Dios, como un predestinado. Así es que para Dios el creer la promesa para el tiempo en que uno vive, eso es ser un hijo de Dios, ser un entendido. Lo que para el mundo esto sea, no nos interesa. Nos interesa qué significa y qué es el creer la promesa de Dios para este tiempo. Para Dios, eso es ser un hijo de Dios. Y eso es lo que nos interesa, saber lo que Dios dice de aquellos que creen lo que Él prometió para este tiempo. El mundo siempre habló y hablará en contra de los verdaderos creyentes, porque el mundo no puede entender las cosas de Dios, porque le son locura, no las puede comprender. Pero los hijos de Dios, por revelación, la reciben y la creen. Y cuando la reciben y la creen, entonces reciben el beneficio para lo cual Dios cumple lo que Él prometió. Así es que siempre ha sido de esa manera. No le podrá preocupar a los hijos de Dios qué pueda pensar el mundo con relación a la manera de ellos creer y actuar en el tiempo en que vivimos. No pueden los hijos de Dios preocuparse en cuanto a la opinión que el mundo tenga con relación a lo que los hijos de Dios están creyendo de lo que Dios prometió hacer para este tiempo final. Los hijos de Dios, lo único que les interesa saber es qué piensa Dios acerca de ellos. Y Dios siempre piensa bien acerca de sus hijos cuando sus hijos creen
lo que Él prometió hacer cuando Él lo cumple. Cuando Él lo cumple es el momento para creerlo y recibir el beneficio. No es decir solamente yo creo lo que está aquí escrito en la Biblia. Cuando Dios lo cumple, entonces el tiempo para decir yo creo eso que Dios prometió aquí en la Biblia, yo lo creo cumplido como Él lo prometió en este tiempo en que estamos viviendo. Y cuando los hijos de Dios puedan ver al que Juan vio, entonces los hijos de Dios podrán ver al Señor, podrán ver a uno semejante al Hijo del Hombre. Recuerden que Hijo del Hombre siempre es un profeta. Podrán ver a uno semejante al Hijo del Hombre, bien calificado con esos 7 atributos manifestados. Podrán ver al Señor en su segunda venida manifestando esos 7 atributos, viendo esos 7 atributos manifestados, y entonces podrán ver que Él está en su venida como juez para llevar a cabo la labor que le corresponde como juez. Y podrán ver también que Él les dice que tiene las llaves de la muerte y del infierno. Así es que Él tiene esas llaves, y todo lo que haya de Él hacer con relación a los que estén muertos o a los que estén en la quinta dimensión, Él sabrá cómo hacerlo. Sabemos que la quinta dimensión está sobre la tierra, y la quinta dimensión tiene en prisión a mucha gente, si hay mucha gente buenas aprisionadas ahí, pero está prometido que, como fue en los días de la liberación de Israel, con un profeta llamado Moisés, Dios también para este tiempo, el Señor también en este tiempo llevará a cabo un gran éxodo en donde habrá una grande liberación. Todo eso tendrá que ver con la tercera etapa. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo abrirá y se meterá y los libertará? ¿O si se quedará fuera? Si abrirá y se quedará fuera y los llamará fuera. Eso esperemos a que todo sea efectuado y veremos cómo será. Y en cuanto a los que han de resucitar, recuerden que todo eso se cumple primero en lo espiritual y después en lo literal. Así es que esperemos el cumplimiento de todas esas cosas, porque todas esas cosas están en la promesa de la manifestación de la tercera etapa, lo cual será por la palabra hablada. Así es que con eso le he dicho bastante. Con eso usted podría preguntar, dando a entender que ya usted sabe. Usted podría preguntar entonces, ¿y cuándo será hablada la palabra para tal y tal y tal cosa? Así es que ustedes saben más de lo que cualquiera se puede imaginar. Ustedes saben que si la tercera etapa es la palabra hablada, y por la palabra hablada han de acontecer las cosas, porque esa es la espada de 2 filos, entonces ustedes saben que todo tendrá que ver con lo que ha de ser hablado en el tiempo asignado por Dios. Así es que dejemos eso quietecito. No sabemos cómo han de acontecer las cosas, pero sí sabemos que han de acontecer.
Mire usted cómo aconteció en favor nuestro y tendrá por lo menos una pequeña idea de cómo Dios estará obrando el resto de las cosas que faltan por ser obradas. Y entonces sabrá por qué serán dichas cosas de cierta manera, porque los resultados tienen que ser ciertos resultados, entonces tiene que ser hablada la palabra de cierta manera en específico. Yo espero que ustedes comprendan eso, para que ustedes pues sepan por qué el Señor en su primera venida hablaba de cierta manera, en algunas ocasiones hablaba ciertas cosas en una forma y en otras hablaba ciertas cosas en otra forma, y algunas veces hasta parecía en algunas ocasiones que se estaba contradiciendo, pero nunca se estaba contradiciendo. Bueno, hay cosas que Dios no da a conocer hasta que no se cumplen para que nadie las sepa y entonces no sean interrumpidas. Hay cosas que yo mismo las he venido a saber después que ya están cumplidas y Dios entonces me ha mostrado tales cosas que están ahí, que se están esperando, ya están cumplidas aquí y aquí y aquí. Y eso pues algunas veces sorprende a uno, pero también llena a uno de regocijo. O sea que algunas veces uno piensa que va a hacer tal cosa y va a pasar mucho trabajo en hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, y ya están hechas y uno ni se ha dado cuenta que ya están hechas. Bueno, pero mientras estaban siendo hechas se pasó el trabajo, se luchó y no se entendía por qué se luchaba tanto, no se entendía por qué las cosas acontecían de esa manera, pero en todo eso se estaba trabajando también por fe, pero detrás de todo eso estaba Dios, que es el que sabe lo que está haciendo. Así es que dejamos que Dios sea el que haga las cosas que Él ha prometido hacer, aunque nosotros en algunas ocasiones no las entendamos de momento, sabemos que Dios está detrás de todo el trabajo, de toda la labor que Él prometió hacer en este tiempo, y sabemos que todo saldrá bien, porque le hemos dejado en sus manos toda la labor para este tiempo. Y nosotros solamente nos dejamos usar de Él en la manera que Él desee usarnos, entendamos o no entendamos completamente lo que Él esté haciendo. Lo que Él está haciendo es lo que Él prometió hacer para este tiempo. Algunas veces entendemos, algunas veces no entendemos hasta que todo está hecho. Pero luego que todo está hecho y lo entendemos, entonces nos gozamos y entonces vemos cada uno en la manera en que Dios nos usó. Y entonces cada uno puede decir, bueno, en esto Dios me usó de esta manera, en esto Dios me usó de esta otra manera, así es que en esto yo tuve una partecita en la obra de Dios y Dios me pudo utilizar porque me dejé usar de Dios. Así es que en todo esto podemos ver el glorioso plan divino, podemos ver la gloriosa labor que Dios está llevando a cabo, y podemos recordar las palabras que dijo el precursor de la segunda venida del Señor, cuando dijo, habrá un Éxodo y habrá un Moisés. Bueno, ya Moisés, la primera vez que trabajó, ese primer ministerio de Moisés, cuando trabajó, trajo un poderoso éxodo, y aquí hay la promesa de un tercer éxodo, en donde se caminará hacia la tierra prometida en lo espiritual, la edad prometida de la piedra angular, en lo literal, el glorioso reino milenial.
Así es que nosotros podemos ver lo que es en lo espiritual y lo que es en lo literal para no confundir las cosas. Bueno, ya en esta mañana ya estamos concluyendo en esta mañana el resumen de la gloria séptuple del Señor. Y al estar ya concluyendo en este resumen, entonces el tema, el cual es el que vio Juan o el que Juan vio, podemos ver las cosas que acontecieron, podemos ver las cosas que fueron reveladas y podemos también nosotros saber que todo será llevado a cabo conforme a como Dios ha prometido para este tiempo. Porque no será la labor de un hombre, sino que será la labor de Dios. Será lo que está aconteciendo en la séptima dimensión, en la dimensión de Dios, luego reflejándose, manifestándose, materializándose en esta tierra como Él lo prometió. Y eso entonces hará que todas las cosas que están prometidas para acontecer en esta tierra, eso hará que acontezcan como han sido prometidas. Así es que el que Juan vio será visto por todos y les hablará a todos a través de su manifestación, a través de la forma prometida que Él usará para hacerlo. Él se comunicará a su pueblo a través de carne humana, como Él lo hizo en su primera venida. Él cumplirá su segunda venida en carne humana, en uno de los hijos de Dios de este tiempo, y les hablará su palabra a todos los hijos de Dios, comenzando por el instrumento que Él utilice. A ese será el primero que escuchará la voz de Dios, y luego a través de ese, el resto de los hijos de Dios escucharán la voz del Señor, la voz de Dios. ¿Qué más podríamos decir en esta ocasión? Nos faltarían palabras para expresar el tiempo en que vivimos y las cosas que están aconteciendo conforme a la promesa de Dios para este tiempo. Nos faltan palabras para decir y explicar las cosas que están aconteciendo en la séptima dimensión, en la dimensión de Dios. Son muchas las gentes que desearían ir a la dimensión de Dios y estar allí presentes para ver lo que está aconteciendo allí. Pero la Escritura dice que Dios es luz. Y también la Escritura dice que Dios es espíritu. Y también dice la Escritura que nadie jamás ha visto a Dios. Por lo tanto, solamente Dios puede ser visto y la obra de Dios puede ser vista y puede entenderse a través de la manifestación de Dios en esta tierra en carne humana. Esa es la única manera en que podemos oír a Dios y entender los planes y propósitos de Dios y las cosas que están aconteciendo en el plan divino. Si cualquier persona pudiese ir directamente al trono de Dios allá en la séptima dimensión, esa persona no entendería nada de lo que está aconteciendo allí. Podemos nosotros entonces entender
y ver que el mejor lugar para nosotros ver y entender es aquí en la tierra, en donde Dios ha prometido manifestarse, reflejarse, para darse a conocer de todos sus hijos. Este es el mejor lugar. Y Dios ha colocado a sus hijos en el mejor lugar y también en la mejor edad. En la edad que Él prometió que se revelaría, que se manifestaría como el juez. Se manifestaría con sus 7 atributos que le califican y le identifican como el juez. El que Juan vio. El que Juan vio. El que Juan vio es el mismo que todos los hijos de Dios de este tiempo verán en su venida, como el león de la tribu de Judá, como el hijo de David, como el rey de reyes y señor de señores, como el juez. El que Juan vio. Que Dios entonces nos siga bendiciendo con todas las bendiciones de su venida. Y que su mano poderosa, su diestra, siempre esté sobre nosotros para fortalecernos, para darnos ánimo, para así seguir adelante en pie, delante del que Juan vio. Y que sus palabras de no temas nos den aliento para saber que Él está con nosotros y de que Él nos dice que Él tiene las llaves de la muerte y del infierno. Eso también a nosotros nos hace sentir contentos y seguros, porque no le tenemos entonces miedo ni a la muerte ni al infierno. A nada entonces le tenemos temor. Solamente tenemos temor de Dios. Pero no tenemos temor a ninguna otra cosa. Porque el pueblo del Señor, los hijos de Dios, verán ¿a quién? A el que Juan vio. Y el que Juan vio es aquel que dijo que regresaría, que dijo que estaría con su pueblo en el tiempo final. Que Dios entonces nos bendiga con su venida. Nos bendiga con todas las bendiciones que Él trae en su venida. Dios siga bendiciéndonos en esta hermosa mañana. Ya hemos concluido en esta mañana y creo que esta serie de mensajes ha sido algo glorioso para nosotros y esperamos que Dios siga dejándonos ver y oír las cosas que debemos ver y oír y entender en este tiempo final. Ya para el próximo domingo estaremos nuevamente aquí con lo que Dios tenga para nosotros. Luego en Semana Santa tendremos los cultos de Semana Santa y añadiremos 1 o 2 cultos más para el beneficio de todos ustedes y de algunos hermanos que hayan de venir de otros lugares, de otros países, para así todos juntos en el amor divino disfrutar de las bendiciones que Dios nos tenga para esos días. Y sin conjeturar, seguimos adelante sabiendo
que el que prometió hacer ciertas cosas en este tiempo final, Él las hará y no necesita que nosotros lo obliguemos a hacerlas. Él sabrá cómo hacerlas, Él sabrá la forma para hacerlas y nosotros estaremos brazo a brazo trabajando en la obra de Dios para ser instrumentos de Dios en este tiempo en que nosotros vivimos. Así es que lo único que deseamos ser es instrumentos en las manos de Dios para que Él haga lo que Él prometió hacer. Dejémonos siempre usar de Él y no conjeturemos, sino que esperemos para ver las cosas que Él estará haciendo. Las conjeturas siempre lo que hacen es daño a la persona que las tenga, porque cuando se pone a conjeturar de que Dios va a hacer tal cosa así, así, ¿qué pasa? Entonces comienza con su mente a pensar de esa manera y está esperando ver a Dios hacer eso. Mientras tanto, Dios está haciendo otras cosas que Él ha prometido que está haciendo y esa persona, en vez de estar viendo esas cosas que Él está haciendo, está pendiente a otras cosas porque Él piensa y conjetura que Dios va a hacer tal cosa y tal cosa, en vez de estar con sus ojos abiertos mirando lo que Él está haciendo sin conjeturar en cuanto a las cosas que Él ha de hacer. El que conjetura casi siempre lo que le pasa es que lo que Él dice y cree que Dios va a hacer y se pone a pensar que es de esta manera o de la otra, eso que Dios dijo que va a hacer, Él lo hace y esa persona ni ve que Dios la hizo. Por eso no conjeturamos, sino que esperamos que Dios haga cada cosa que Él ha prometido y entonces lo vemos a Él haciéndolas. Eso es lo que debemos hacer y a eso es a lo cual Dios nos llama. A ver su obra, a ver lo que Él está haciendo en el presente.